Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes para los que están en España. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que no están en España. Este es un diálogo patrocinado por la Fundación FAES, en este caso concreto además con el patrocinio del Gobierno de Defensa, del Ministerio de Defensa de España. Un diálogo destinado y dedicado a estudiar y a hablar de los españoles y la cultura de defensa y sus necesidades, sus percepciones y sus urgencias, un tema del que desgraciadamente se habla poco y se debería hablar mucho más, tema que para cuyo diálogo, por otra parte, contamos con tres personas especialmente cualificadas para exponer sus puntos de vista y que responden a sectores diferentes de la aproximación al tema. Por una parte, el lado académico, el lado diplomático y el lado militar. Vamos a comenzar con el profesor Florentino Portero, que es el director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, y que va a comenzar exponiéndonos los problemas generales del diálogo que hoy nos ocupa. Y posteriormente encontraremos también las respuestas por parte del embajador Nicolás Pascual de la Parte, que ha sido embajador ante la OTAN y que en este momento es el embajador en misión especial para la ciberseguridad y las amenazas híbridas, y también con el teniente general del aire en reserva, Rubén Díaz Servet, que ha tenido la dedicación enormemente importante, por otra parte, de ser hasta muy recientemente el jefe del sistema de coordinación de las operaciones aéreas de la OTAN, que está fijado en Torrejón, en Madrid, y que también en su momento, entre otros puestos dedicados y delicados, fue precisamente el director de la Academia del Aire. De manera que he dicho todo lo cual, bienvenidos Florentino, bienvenido Nicolás, bienvenido Rubén. Florentino, tienes la palabra. Querido embajador Pérez, muchísimas gracias. Primero un saludo a las personas que me acompañan, el general García Servén, el embajador Nicolás Pascual de la Parte. Mi agradecimiento a FAES una vez más por permitirme participar en este tipo de actividad que siempre pues, resulta enormemente estimulante y gratificante. El tema es muy bonito, es un tema amplio. Todos sabemos que el entorno digital tiene muchas ventajas, por ejemplo, que estamos conectados con personas que no solamente están en Madrid, sino en países muy distintos. Es una gran, digamos, oportunidad, pero tiene el inconveniente de que este formato cansa especialmente a la persona que está al otro lado. Por lo tanto, voy a tratar de hacer una presentación que no supere los 20 minutos para que de esta forma el diálogo entre varios pues permita que el acto sea algo más ameno. En primer lugar, todo lo relativo a, cuando hablamos de política de defensa, en realidad hacemos referencia a dos cosas distintas, o que responden a dos enfoques que son complementarios, pero que no son idénticos. El primero es un enfoque de carácter sociológico. Cómo los españoles perciben la defensa en su conjunto. No solamente lo que es el componente militar, sino la defensa. Un segundo enfoque sería el enfoque político, donde lo que hacemos es valorar los objetivos y resultados de una determinada política pública, desarrollada fundamentalmente desde la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa, Dirección General históricamente situada en el Ministerio de Defensa y que responde, como luego veremos, a un contexto histórico determinado. Son, digamos, dos enfoques distintos que a veces en el hablar común pues confundimos y por lo tanto lo que hacemos es enredar más que resolver. Tratando de separarlos y de manera muy esquemática. Empecemos con el enfoque sociológico. Cómo los españoles, el español de a pie, el español normal, don José García, ve esto de la defensa. Lo ve, en primer lugar, muy enfocado a lo militar y más en concreto al militar, a ese conciudadano que lleva un uniforme. Y la imagen que tiene el militar en la España de hoy es una persona que tiene una formación académica muy seria. Todos sabemos lo difícil que es entrar en una academia militar, que es una persona que después de haberse formado duramente, trabaja y habla en un entorno internacional y en varios idiomas, porque la defensa es un tema internacional.
y por lo tanto no solamente tiene una formación seria, como la puede tener un ingeniero o un economista, sino que es una información volcada hacia lo internacional y que por tanto se da por sentado que tiene que comunicarse como menos, como poco, en inglés con colegas de otros ejércitos para realizar actuaciones conjuntas. Ya de entrada vemos que este perfil, por ejemplo, no se parece mucho al de un parlamentario medio, que puede no tener educación superior, que si la tiene demasiadas veces no es ejemplar y que no siempre es capaz de hablar en otras lenguas con colegas de otros países o de otras formaciones políticas. Lo segundo que vemos es que, a diferencia de lo que pasaba hace 30, 40 años, ya no se percibe al militar de carrera como una amenaza al orden constitucional. Bien al contrario. Hoy la imagen que tenemos es de alguien particularmente comprometido con la defensa del orden constitucional. El militar, como el guardia civil, nos aparece como un garante del orden jurídico político. No hay los miedos de antaño en la transición del régimen de Franco a la monarquía parlamentaria sobre qué papel ocuparían nuestros militares de carrera. La tercera idea es que para el español el cometido principal que tiene un hombre de uniforme es colaborar en la gestión, en la resolución de desastres naturales, como pueden ser incendios, terremotos o lo que estamos viviendo ahora, una pandemia, y participar en operaciones internacionales organizadas por organismos de carácter a su vez internacional que tengan legitimidad para ello. Naciones Unidas, Unión Europea, Alianza Atlántica a través de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como vemos, esta imagen que tenemos no se corresponde exactamente con la función que tienen las Fuerzas Armadas, que es algo más amplio y sobre todo que el núcleo no está en apagar fuegos, ni en colaborar en pandemias, ni en operaciones de paz. En este sentido, podemos ver cómo en la visión popular aparece una, digamos, una invasión por parte del entorno militar de lo que es el ambiente propio de la Guardia Civil, que sí tiene estos cometidos de manera natural, pero es donde la gente, digamos, ve claramente el papel que tienen nuestros militares. El español es un ciudadano occidental que no se siente particularmente amenazado por un enemigo exterior. La cuestión del islamismo es considerada como un problema de seguridad interior, por lo tanto, materia policial, materia del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Policía, siempre en esta coordinación compleja, pero al mismo tiempo ejemplar, que poco a poco hemos ido consiguiendo en España entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con nuestros servicios de inteligencia. Como mucho, el español ve que hay un problema en Ceuta y Melilla, que son territorio de soberanía, pero a su vez muchos españoles no considerarían, digamos, un problema tener que ceder Ceuta y Melilla para vivir en paz. No hay una gran sensibilidad en la ciudadanía por este tema, cosa que en sí es muy preocupante, pero es, digamos, tema de otro webinar, no necesariamente de esto. El español es vagamente consciente de que nuestras Fuerzas Armadas, desde hace tiempo, carecen de las capacidades militares que necesitan para desarrollar plenamente sus funciones. Lo saben porque periódicamente en los medios de comunicación se hace referencia a ello. Cuando hay una cumbre atlántica, el tema vuelve a salir. Incluso alguno recordará, no sé qué, un 2% sobre PIB. Bien, hay un rum permanente, pero al mismo tiempo el español tiene claro que él tiene otras prioridades, que antes de dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades que no saben muy bien para qué tendrán que ser desarrolladas y sobre todo que a lo mejor son capacidades para emplear a muchos kilómetros de España en temas que no son esenciales para él. Para ese español, para el señor don José López o Emilio García, lo fundamental es que haya dinero suficiente para las pensiones, dinero suficiente para el seguro de paro, dinero suficiente ahora para los ERTE, dinero suficiente para la sanidad.
puesto que no hay sensibilidad sobre una real amenaza exterior, no se siente que haya de verdad que cuidar el estado de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Si en el fondo lo que queremos es que sean un refuerzo en caso de incendio o de pandemia, o como mucho que participen en una operación de paz, digamos, organizada por Naciones Unidas junto con otros 5 ejércitos, para eso se tiende a pensar no hace falta que las capacidades sean muy sofisticadas y que canalicemos mucho dinero hacia ellas. En términos de capacidades, lo que hemos ido viendo es que a la hora de la verdad, más que la demanda que puedan realizar nuestros jefes de uniforme, los que tienen, digamos, la legitimidad, la función de hablar con la clase política y decir, mire, esto es lo que necesitamos, al final lo que cuenta es qué opina la empresa española, qué opinan los sindicatos, puesto que defensa en cualquier país siempre está vinculada a tecnología de última generación. La historia de la guerra es la historia de la tecnología. Y en ocasiones nos encontramos que quien más defiende la construcción de una fragata no es nuestra armada, sino los sindicatos de la antigua Bazán o las empresas que están más o menos vinculadas con el sector. Incluso desde defensa se ha llegado a argumentar, no estoy hablando de esta ministra, porque no me consta que lo haya hecho, pero sí personas que le han antecedido, el argumento de tenemos que canalizar recursos en defensa porque eso supone fundamentalmente un tirón para que nuestra industria de vanguardia se modernice. No dudo que eso sea cierto, pero me preocupa como ciudadano que ese sea el argumento más importante. Hasta aquí con el enfoque sociológico. Pasaría ahora al enfoque político. La cultura de defensa como una política pública. Una política pública quiere decir que se hace desde la administración del Estado y se hace en pos de unos objetivos muy determinados. Y recordemos, por lo menos los que estamos en torno a esta mesa digital, hemos cumplido algunos años, Nicolás menos, pero los demás tenemos algunos años, y hemos vivido la transición y por lo tanto pues, recordamos cómo en los años de la transición lo relativo con las Fuerzas Armadas era un tema políticamente delicado. Había que lograr, y había habido 2 intentos de golpe de Estado, que los militares pasaran a la nueva etapa como unos servidores públicos altamente cualificados que tienen una misión técnica amparada, enmarcada en unos valores claramente constitucionales. Por lo tanto, era importante que el ciudadano se fuera acostumbrando a esta, entre comillas, nueva imagen del militar, que no tenía que, digamos, parecerse en exceso a la imagen del militar de los últimos años del régimen de Franco, donde las grandes unidades de crédito de tierra estaban junto a las ciudades y no se sabía si estaban para defendernos del enemigo o para controlar la vida interna de las grandes ciudades españolas. En esta lógica y en esas circunstancias de la transición se inicia por parte de la administración del Estado una política clara y se canalizan unos recursos para mostrar a la opinión pública, al español de a pie, cómo de verdad es el nuevo militar. Y para ejecutarla, desde el Ministerio de Defensa se crea toda una unidad de gestión, una dirección general que se va a concentrar en ello. ¿Qué va a hacer fundamentalmente esta unidad? O dicho de otra manera, ¿cómo se va a desarrollar esta política pública? Se van a concentrar en las universidades. Se van a concentrar en, digamos, orientar, en formar a los estudiantes que van a ser los ciudadanos del futuro. Y se va a canalizar recursos para organizar seminarios y para desarrollar investigaciones fundamentalmente en el ámbito académico. Y durante estos, digamos, 3 largas décadas hemos ido viendo cómo las universidades españolas pedían dinero al Ministerio de Defensa para organizar con el Ministerio esos seminarios. Llegaba gente de uniforme, llegaba gente de la academia, llegaba gente del Ministerio de Asuntos Exteriores, miembros de la carrera diplomática, y
en estos seminarios se hablaba en general de los grandes temas de la seguridad española, de la seguridad internacional, se hablaba mucho de qué es la OTAN, se hablaba mucho de hasta qué punto la Unión Europea podría llegar a tener de verdad todo un pilar dedicado a la política exterior, a la política de seguridad, a la política de defensa. A los seminarios se acercaban sobre todo los alumnos interesados en relaciones internacionales, en el amplio espectro del tema, y desde luego todos aquellos que de alguna forma se sintieran atraídos por el mundo de la milicia, tanto en lo que es la historia, digamos, de la ingeniería militar, de las capacidades, como sencillamente lo que es la organización militar o la historia militar. Visto en perspectiva, esa política ha dado un fruto, puesto que ya es normal, y no lo era antes, ver gente de uniforme en los campus, ver seminarios, poder asistir a seminarios de temas de defensa. En ese sentido, ha sido importante. Junto a la labor directamente de esta dirección del Ministerio de Defensa, han ido incorporándose otras entidades que han complementado el trabajo. Quiero referirme sobre todo a dos. Al Instituto Español de Estudios Estratégicos, el acrónimo es IEEE, en argot se le llama IE3, que es parte del CSDEN y que abrió una línea de publicaciones que se pueden consultar en Internet, uno puede darse de alta en su correo y por lo tanto te envían inmediatamente las novedades. El IE3 ha ido proporcionando a nuestros estudiantes muchísimos materiales de los que han hecho uso, a veces excesivo, para realizar sus propios trabajos académicos. El instituto se sumaba a un trabajo que previamente ya había iniciado el Real Instituto Elcano desde el ámbito de defensa que desde el primer momento tuvo. Ha habido varios analistas principales de defensa. En estos momentos es Félix Arteaga, todo un referente en el tema. Y bueno, las publicaciones del Real Instituto Elcano, las publicaciones de IE3 han ido reforzando el papel de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa. Y los estudiantes se han acostumbrado a esas páginas web donde siempre podían encontrar materiales de interés. Todo esto es importante, pero todo esto está limitado al ámbito académico. Fuera del ámbito académico, que no deja de ser un entorno profesional, el impacto de la cultura de defensa ha sido muy, muy limitado. Y ahora que tanto hablamos de que ha habido una falta de consenso histórico entre populares y socialistas sobre cómo hacer determinadas cosas, como por ejemplo todo lo relativo a la acción exterior de España, tenemos que reconocer que socialistas y populares siempre se pusieron de acuerdo en no hacer cultura de defensa. Dicho de otra manera, esto de comunicar en temas de defensa no da votos, pero los puede quitar. Y esta idea, esta sentencia, ha estado grabada en los responsables de comunicación tanto de gobiernos populares como de gobiernos socialistas. Se ha sido parco, conservador, extremadamente prudente a la hora de aportar información sobre la defensa, por miedo, por riesgo político. Y si el ministerio no comunica, difícilmente la gente puede recibir una información a partir de la cual se forme una idea. En el ámbito académico, donde aparte estos temas se enmarcan en los más amplios de relaciones internacionales, los alumnos interesados han podido avanzar y avanzar mucho. Hay un trabajo positivo, pero fuera de ese entorno hay que ser muy críticos y decir no ha habido voluntad de verdad generar una cultura de defensa en la población por parte de aquellos que llegaron previamente a la conclusión de que debía haberla y por lo tanto que crearon los medios para lograrlo, que dotaron a esas direcciones de recursos para poder trabajar. Vaya por delante que el tiempo ha pasado, las circunstancias son otras y las perspectivas son otras. Hoy, si se quiere comunicar de verdad desde el Ministerio de Defensa, ya no basta con hablar de defensa y mucho menos con hablar de militares, confusión demasiado común. Hoy lo que interesa a la gente es sencillamente que le hablen de seguridad internacional, porque
si no estamos hablando, si no estamos haciendo referencia de verdad a amenazas de seguridad, a problemas de política internacional, ¿cómo encajar lo relativo a defensa en ello? Es muy difícil. Y aquí sí nos encontramos un problema histórico desde la transición hasta nuestros días, y es la falta de una visión estratégica española, resultado de un consenso suficiente en el Congreso de los Diputados. Uno de los mayores fracasos del sistema político actual es que nunca hemos sido capaces de llegar a ese consenso. Es más, las mayores tensiones políticas hasta nuestros días han llegado precisamente de temas internacionales y de temas vinculados con la defensa. El caso del ingreso de España en la Alianza Atlántica, que Javier Rupert tuvo que sufrir en primera línea, o lo relativo a la crisis de Irak, que de nuevo cogió Javier Rupert en primera línea. Son las dos mayores broncas de la política española, y las dos tienen que ver con la profunda división, o si se quiere, la profunda carencia de una visión estratégica común. Y si no hay una visión estratégica común, la defensa se queda huérfana, porque le falta el marco sobre el cual pueda de verdad diseñarse una política medianamente coherente. Para concluir, antes de que Javier Rupert me llame severamente al orden. El término cultura de defensa entre nosotros nace en un entorno político determinado, que es la tradición española, con una preocupación de fondo: qué van a hacer los militares en el ámbito político, y que se ha desarrollado en el tiempo con tanta prudencia que los resultados son como poco limitados. Segunda idea: no puede haber cultura de defensa si previamente no existe una cultura estratégica. Las preguntas clave son las relativas al papel de España en el mundo, sus condicionantes históricos y geográficos, los riesgos, retos y amenazas a los que se enfrenta, la definición de cuáles son los intereses nacionales que tenemos que preservar, etcétera, etcétera. Si somos capaces de dar respuesta a estas preguntas, sí podremos dotarnos de unas políticas tanto exterior como de defensa que de verdad nos aporten el marco a partir del cual podamos decidir qué capacidades militares necesitamos, cómo debemos educar a nuestros jóvenes militares para que su formación de verdad responda a los retos que se van a encontrar durante, siempre esperemos, larga vida profesional. Por otro lado, y acabo ya, no hay cultura de defensa sin comunicación, pero no es fácil comunicar la nada. El cero es difícil de comunicar. Si no tenemos de verdad una estrategia, el área de comunicación del Ministerio de Defensa pues tendrá que concentrarse en temas de relativo relieve, como que estamos celebrando el centenario de la Legión Española, que es un tema muy bonito, que es un tema interesante, pero los temas de cultura de defensa van mucho más allá. Don Javier, muchas gracias. Valentino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente, magnífica presentación que nos sirve de gran inspiración para la continuación del diálogo. Don Nicolás, adelante. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias al Instituto, a la Fundación FAES, por invitarme a participar en este magnífico seminario, y por supuesto gracias al profesor Portero por su brillante y magnífica introducción, conferencia, que la verdad es que ha tocado muchas ideas sugerentes y sugestivas. Yo, si queréis, me voy a centrar en 4 ideas sobre la base de la exposición perfecta del profesor Portero, que creo que son importantes de reseñar. La primera es: comparto totalmente la valoración del profesor Portero de que en España no existe una cultura de la defensa porque nadie se ha preocupado de ella. Y nadie se ha preocupado de ella porque realmente aquellos que deberían haberse preocupado, que era el gobierno, las fuerzas políticas, las élites políticas, militares y económicas, no lo consideraban realmente necesario. Por eso, en el común de los españoles, el tema de la defensa se considera como algo privativo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es decir, el cometido, las funciones de unos profesionales
que no tiene que ver nada conmigo, sino que tiene que ver con políticas de Estado muy ajenas a mis intereses cotidianos y, por tanto, muy ajenas a mis preocupaciones. Por tanto, la primera reflexión que quisiera hacer es cómo encontrar un punto de conexión entre los intereses estratégicos y políticos del Estado, en este caso de España, y los intereses cotidianos, tangibles del ciudadano. ¿Cuál sería el punto de contacto para hacer surgir ese interés de los ciudadanos hacia la política de defensa, hacia la política de seguridad? Y a mí se me ocurre poner delante el tema de los derechos y las libertades. Es decir, hay que convencer y llevar al ánimo de nuestros conciudadanos que los derechos humanos, las libertades individuales y colectivas de las que disfrutan, hay que defenderlas, porque tienen enemigos internos y enemigos externos, y cada vez más enemigos insidiosos que no son visibles y que no son tangibles, pero no por ello son menos eficaces. Es decir, no se puede disfrutar de los derechos individuales, de los derechos humanos, de las libertades, si no existe la capacidad de defenderlas contra sus múltiples enemigos. Y yo creo que ahí ya la gente en general empezaría a tomar interés. Oiga usted, que mi libertad de expresión, mi libertad de manifestación, mis derechos a la propiedad, mis derechos individuales, etcétera, etcétera, hay que defenderlos. Eso creo que se podría entender. Y incidiría, por tanto, en esa idea. La segunda idea sería trasladar también al ánimo de la población en general de que ya no existe una seguridad profesional, una seguridad militarizada exclusivamente, sino que la seguridad es un concepto global que se define ahora como una seguridad integral o una seguridad humana. ¿Qué significa eso de seguridad integral? Pues que usted, aparte de poder disfrutar, como he dicho antes, sus derechos humanos, sus libertades individuales, todo lo que tenga que ver con su desarrollo económico, sus exportaciones, el comercio internacional, las importaciones, el turismo, los viajes, etcétera, etcétera, exige también un marco de seguridad para poder realizarse. Y eso es lo que se llama la seguridad integral o la seguridad humana, que integra elementos no solamente de defensa, sino de estabilidad, de previsión y de la actividad normal del ciudadano cuando viaja, cuando comercia, cuando compra, cuando exporta, cuando se casa con una extranjera, etcétera, etcétera. Todo eso cae dentro del marco del nuevo concepto de seguridad integral o humana. Tercera reflexión. Si es así las cosas y estamos convencidos de ello, tendríamos que impulsar a nivel internacional la seguridad y la defensa como un bien público nacional e internacional. Es decir, si estamos a favor de un orden nacional, internacional liberal, de un multilateralismo eficaz y un multilateralismo inclusivo, de una colaboración internacional, eso es imposible si no se dispone de los medios disuasorios y preventivos para su defensa y para su aplicación y ejecución. Es decir, la seguridad integral y humana debe ser elevada a la categoría de bien público nacional e internacional. Última reflexión. De momento, España, dentro de este contexto, ¿dónde se encuentra? Aparte de las deficiencias que hemos hablado antes de falta de cultura de seguridad. Pues nos encontramos en los países que consumen seguridad, pero no proveen tanta seguridad. Es verdad que la participación de España en las misiones militares y las operaciones civiles, tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas, como de la OSCE, nos han convertido cada vez más en un país responsable a nivel internacional que también provee seguridad. Pero si queremos que haya comercio internacional, tenemos que tener, por ejemplo, las vías de comunicación marítimas garantizadas. Y eso exige seguridad, invertir en seguridad. Si queremos que haya un plan de Naciones Unidas de alimentos y que se entregue en el Cuerno de África a las pobres gentes que están muriendo de hambre, necesitas un cuadro de seguridad internacional que garantice la entrega de alimentos al Cuerno de África o a Yemen. Si queremos saber un pozo de agua en el Sahel, tenemos que tener la seguridad para que ese pozo de agua se pueda abrir y no te maten al ir a coger agua. Es decir, seguridad es también, junto con cooperación al desarrollo, dos patas de la misma mesa o dos caras de la misma moneda. No puede haber cooperación al desarrollo, no puede haber responsabilidad internacional si no se tiene seguridad al mismo tiempo. Y no puede haber seguridad si no es para fomentar precisamente el desarrollo y la cooperación al desarrollo. Y ahí España cada vez se ha de convertir más en un Estado proveedor de seguridad que consumidor de seguridad. Ahí lo dejo. Gracias, embajador Pascual de la Parte. Y ahora pasamos al general Rubén García Servet.
Adelante, mi general. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Faiz por darme la oportunidad de compartir las reflexiones que al final son reflexiones de toda una vida con nuestros panelistas y con nuestros espectadores. Un honor también estar con vosotros, Nicolás, Florentino, en este foro. Bueno, punto uno. ¿Hay un problema con la defensa en España? Sin duda. No hay que matizar ni maquillar la cuestión. Los datos lo avalan. Yo me voy al CIS. O sea, un país, y además es un caso peculiar, ¿no? Lo he compartido con muchos de nuestros aliados. Un país en el que le preguntas a la población, dejando aparte su familia, ¿hay algo por lo que usted arriesgaría o sacrificaría su vida? Y que te respondan que no, un 50% de los preguntados, o incluso más grave. Hay otra pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención y la llevo a todas mis conferencias. En caso de un ataque militar a España, ¿estaría usted dispuesto a salir en defensa de su país? Y que haya un 50% de la población española que diga que no, pues me preocupa porque al final ya estamos hablando de un tema gordo, estamos hablando de un país de esclavos, porque un país que no está dispuesto a defender su libertad puede acabar siendo un país de esclavos. Las consecuencias de lo anterior son síntomas que estamos viendo todos los días. España participa en muchas misiones, se nos llena la boca, sí, pero no en misiones peligrosas, porque aquí nadie quiere ver venir un féretro. Evidentemente nadie, los primeros, los de uniforme, queremos ver venir. Pero aquí es una cosa que enseguida se convierte en un elemento de lucha política. O el tema del presupuesto, que estamos en la cola ahora mismo de la OTAN, en el tema de porcentaje del PIB, con independencia de los acuerdos que se alcanzaron en la cumbre de Gales. Estamos por debajo del 0,9%. Entonces, ese es el síntoma, eso es el hecho, el fact incuestionable. Y ese, además, en la percepción de la seguridad, que muchas veces nada tiene que ver con la realidad, la distancia es abismal. Porque primero, somos un país frontera. Segundo, en la época de la globalización, somos un país particularmente vulnerable. Esto requeriría toda una charla para hablarlo, pero es un hecho incuestionable. La pregunta siguiente serían las razones. Y las razones, permítanme que aquí salga un poco por la barrera, ¿no? No son de cultura de defensa. Yo creo que se ha intentado atajar, por las razones que ha explicado brillantemente el profesor Portero, el tema de la cultura de defensa a raíz de la transición, cuando el problema, en mi humilde opinión, de España es de cultura ciudadana. O sea, tenemos un problema gravísimo de explicación de la responsabilidad que conlleva ser ciudadano, ciudadano libre en una democracia consolidada, en un Estado que fundamenta su esencia en derechos, libertades y Estado de Derecho. Cada uno de los ciudadanos tiene que tomar responsabilidad sobre lo público. Y eso incluye, naturalmente, los temas de defensa, porque la defensa, que no es de los militares, como has comentado, Nicolás, totalmente de acuerdo, es un tema de cada uno de los ciudadanos. Hay un tema de cultura ciudadana, de responsabilidad individual y un tercer elemento que habría urgentemente que atajar es el tema de esa llamada, y quiero ser ahí cuidadoso porque habría que analizar el concepto, cultura de paz, que tanto daño por su mala explicación, aquí el mayor pacifista es el de uniforme, esa cultura de paz mal explicada que nos ha llevado a propuestas absolutamente insostenibles cara al futuro. Requerimos, yo creo que con urgencia, en este tema y en otros muchos, una regeneración, un reencuentro de cada uno de los ciudadanos españoles consigo mismo, una toma del timón de su futuro, ¿no? Eso llamo yo, no el regeneracionismo de Joaquín Costa, pero que enlaza con él, porque también procede de momentos de tristeza y de análisis sobre una realidad de España que resultaba dura. Pues volvemos, siglo XXI, a urgentemente tener que plantear cara a cara con todos y cada uno de nuestros conciudadanos la toma del timón por sí mismos e imaginar cómo nos las arreglamos para en pleno siglo XXI ser seguros de que pasamos a nuestros hijos la democracia, el Estado de Derecho fundamental,
que está minusvalorado, derechos y derechos y libertades que han de ser defendidas por todos los medios si queremos, como digo, que sigan adelante. Para mí es un tema fascinante, no solo por razones profesionales, sino por razones múltiples que convendría abordar y que creo que debemos hacerlo cuanto antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias Florentino, muchísimas gracias Nicolás, muchísimas gracias Rubén. Bueno, tenemos el tema planteado, yo creo que está excelentemente planteado desde los diversos ángulos posibles y por otra parte con una acuidad y con una capacidad de contundencia notable, ¿no? Al mismo tiempo también con una invitación a la reflexión que es absolutamente inaplazable, yo creo. Desde ese punto de vista yo creo que FAES está rindiendo un gran servicio al convocar este diálogo, ¿no? Que seguramente merecería su continuación en otros diálogos parecidos y más concentrados, ¿no? Se me ocurren algunas consideraciones previas, quizá muy elementales. La primera, efectivamente, como bien decíais, el español medio no tiene ninguna conciencia del riesgo, ¿no? No ve por qué tenemos que invertir en defensa, ¿no? En el fondo, apurándolo mucho, no ve por qué tenemos que tener unas fuerzas armadas, ¿no? Quizá desde ese punto de vista, parcialmente nos ha venido a salvar la unidad militar de emergencias, ¿no? En donde, bueno, pero al final son bomberos distinguidos, ¿no? Con todos los respetos y el máximo de los cariños. Yo creo que efectivamente están jugando un papel muy importante, como estamos viendo en estos tiempos de la pandemia, pero no puede ser la función fundamental de las Fuerzas Armadas, creo yo. De manera que esa sería la primera cuestión. ¿Cómo explicamos que este país, como tantos otros, no está libre de peligros? ¿Y cuáles son esos peligros y esos riesgos? Vienen de los vecinos, al sur, al norte, al este, al oeste, vienen de problemas que tienen que ver con lo que hace en este momento Nicolás, las amenazas híbridas o la ciberseguridad o el terrorismo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con también cosas que planteabais todos de manera más o menos directa, que es la percepción directa del ciudadano con respecto a las Fuerzas Armadas. Hace más o menos 20 años que este país dejó de tener un servicio militar obligatorio, ¿no? Bueno, y eso pasó de una manera absolutamente natural y posiblemente bien debida, ¿no? Porque al fin y al cabo tampoco teníamos necesidad de tanta capacidad humana, ¿no? Pero ¿cómo se ha digerido todo ese cambio a lo largo de estos últimos 20 años? ¿Alguien quizá añora el servicio militar obligatorio? No tanto desde el punto de vista de las necesidades puramente defensivas, sino desde el punto de vista de la cultura de defensa, el tener efectivamente a toda una serie de ciudadanos, todos los ciudadanos, que bueno, podríamos decir que en aquel momento eran únicamente los ciudadanos masculinos, ¿no? Pero que recibían efectivamente una cierta formación. ¿Cómo vemos esos temas en este momento, ¿no? Y la tercera cuestión es precisamente los temas internacionales. ¿Está la ciudadanía española suficientemente concienciada de que efectivamente en las defensas de los temas internacionales que nos unen en la OTAN, en la ONU, en la OSCE, está también nuestra propia defensa o lo consideramos una cosa lejana que no tiene absolutamente ningún tipo de trascendencia para nuestros propios intereses? Y el último punto es precisamente el tema del porcentaje de nuestra aportación a la Alianza Atlántica. Efectivamente estamos muy por debajo. Yo creo que en este momento, corrígeme mi general si no estoy en el cierto, yo creo que somos el último, ¿no? Cuando se nos está pidiendo el 2%, apenas llegamos al 0,9%. ¿Cómo percibiría la ciudadanía el hecho de que efectivamente en los próximos, seguro que en los próximos presupuestos generales del Estado eso no se va a producir, pero fuéramos lentamente aumentando la participación hasta llegar a lo que no se nos pide, no se nos obliga, se nos recomienda, ¿no? Bueno, son preguntas que me surgen naturalmente y que os someto a vuestra consideración por si queréis irlas apuntando o simplemente subrayándolas de alguna manera. Y gracias de nuevo, me parece que es una aportación significativa lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo, ¿no? Florentino. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer todos los comentarios que se han ido haciendo, que son muy, muy enriquecedores y que creo que para aquellas personas que estén siguiendo esta mesa, pues desde luego pues son de interés porque nos ayudan a entender
mucho mejor la complejidad y la enorme importancia que tiene este tema. Ahora, Javier, has tocado varios temas. Yo voy a utilizar un poquito la estrategia del cangrejo, dos pinzas distintas que llevan a lo mismo. Planteabas el tema del servicio militar. Si la memoria no me falla, es el primer gobierno Aznar el que pone fin al servicio militar obligatorio. Yo creo que tú estabas en ese momento, eras presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados. Fue un tema interesante. Visto en perspectiva, dos aspectos que son distintos y no complementarios. Uno, las misiones que nuestras Fuerzas Armadas han venido desarrollando desde entonces requerían de un soldado profesional. Por tanto, en ese sentido lo hemos hecho bien. Dos, al haber dejado los jóvenes, varones entonces, de hacer el servicio militar, ha habido una merma importante de cultura militar entre nosotros, que desde mi punto de vista habría que resolver. No recreando un servicio militar totalmente anacrónico. Lo que yo hice como soldado, de verdad no se lo recomiendo a nadie. Estuve en la acorazada, era ingeniero, me lo pasé muy bien, pero bueno, ese mundo no existe. Pero sí estaría bien que en los colegios hubiera algún tipo de curso, no tiene que ser una asignatura anual, pero sí cursos y actividades complementarias que permitan a nuestros chavales acercarse al mundo militar y, junto con otras asignaturas distintas, acercarse al ámbito internacional y desde él al ámbito de la defensa. Eso es algo que me parece que es pertinente. Y en paralelo es muy importante resolver un tema que llevamos lastrando hace años, que es el tema de la reserva. O sea, España no tiene un sistema de reserva moderno y de verdad que lo necesitamos, como otros países lo tienen. Muchos ciudadanos querrían tener una actividad más próxima a las Fuerzas Armadas, pueden aportar y no lo estamos haciendo. No digamos ya ahora, y estamos en el terreno del embajador Nicolás Pascual de la Parte, cuando el campo de batalla cibernético es tan importante como cuánta gente que está en el ámbito civil puede colaborar, puede aportar en ese terreno con un coste nulo o muy reducido y ayudando sensiblemente. El tema de la cultura militar internacional, perdón, esa pregunta de hasta qué punto que España esté en estos organismos, que firme estos tratados, de verdad tiene que ver con nosotros. ¿Por qué tenemos gente en Letonia? ¿Por qué tenemos aviones en Letonia? ¿Por qué tenemos piezas de artillería en Turquía? Pues mucha gente no lo entiende, pero ¿cómo lo van a entender si nadie hace nada por explicárselo? Entonces, o sea, el español no es sensiblemente distinto al resto de los ciudadanos. Los franceses tienen una fortísima cultura internacional y de defensa, que se cultiva desde que entran en la école y luego en el liceo. Lo viven. Por eso un francés normal ve como la cosa más normal del mundo que haya soldados, marinos, aviadores de uniforme en todo el planeta. Hay franceses en el Pacífico. Hay muchos militares franceses en el Pacífico. Y pongo el ejemplo del Pacífico porque es lo que está más lejos de Francia, ¿no? Bien, eso no es casual. El ciudadano francés no le incomoda. Al nuestro sí, le deja un poco perplejo porque no le estamos formando. Y la formación cívica se hace en la familia y en el colegio. En el colegio no lo hacemos y las familias, como no han pasado por un colegio donde se les formara, pues tampoco saben hacerlo. Ahí tenemos un problema. Y por otro lado, hay un acuerdo muy claro entre los partidos políticos de no hablar de temas que les complican la vida. Explicar a estas alturas por qué estamos en la OTAN y por qué tenemos que estar hablando con los países bálticos y echando pulsos a Rusia, esto a nuestros políticos no les hace pastelera gracia. Y si no lo hacen, pues evidentemente no están formando la ciudadanía. En democracia la política es un diálogo permanente. Y este ejercicio de extrema prudencia de mejor no enredemos, no hablemos de esto, sencillamente lo que hace es empobrecer la democracia. Sí, muchas gracias. ¿Alguna observación más? Sí, el tema... Nicolás, adelante. Gracias, embajador. No, simplemente dos reflexiones que vienen a complementar lo que acaba de decir el profesor Portero. Estoy totalmente de acuerdo con él y suscribo su valoración. El tema del servicio militar que planteaba ese embajador Pérez, aquí hay que tener en consideración dos desarrollos históricos y sociológicos
que no son incompatibles, pero que hay que hacer compatibles con bastante inteligencia estratégica y con bastante mano izquierda política. Me explico. ¿Cómo servir a unas Fuerzas Armadas cada vez más mecanizadas, profesionalizadas, sofisticadas, en las cuales se utiliza cada vez mayor unos armamentos más sofisticados que requieren unos conocimientos profesionales y técnicos para manejarlos? Eso, lógicamente, no se puede hacer con un soldado de leva obligatoria, con un servicio militar obligatorio, sino que hay que tener profesionales muy bien formados, por una parte. Pero, por otro lado, ¿por qué perder las virtudes que tenía el servicio militar obligatorio? ¿Cuál era la creación, no ya solamente de una idea de la cultura, como decía el profesor Portero, que también, sino una idea de la identidad nacional, de la identidad nacional? Entonces, yo creo que existen mecanismos innovadores y creativos para compaginar un servicio a las Fuerzas Armadas por soldados profesionales altamente cualificados y dotados de los conocimientos y las capacidades para manejar los armamentos modernos, y por otro lado, una capacidad de dejar la puerta abierta a aquellos españoles y españolas que quieran participar activamente en actividades relacionadas con la defensa y con la seguridad nacional, a través de cursos, de seminarios, de prácticas durante el verano, de participación en programas comunes y en tecnologías de doble uso. Es decir, abrir la puerta de los ejércitos y de las Fuerzas Armadas a los civiles a través de mecanismos de doble uso y de puertas giratorias. La segunda reflexión sería por qué, como bien subraya también el profesor Portero, por qué en España tenemos esa falta de compromiso, quizás con la idea de la defensa nacional. Y hemos hecho ya algunas reflexiones al principio, pero quería dejar para el final quizás una reflexión que nos llevaría a otro tema muy importante y que seguramente ameritaría un seminario como este como mínimo, que es que los países que realmente tienen conciencia de política nacional, de seguridad y de defensa, son aquellos países que tienen una mayor y más fuerte idea de identidad nacional. No es una casualidad que los países que tienen compromisos en política de defensa son aquellos cuya población tiene una fuerte identidad nacional. Esos países además están dispuestos a proyectar fuerza en el exterior y están dispuestos a asumir las bajas, los gastos y las desventajas que supone y los riesgos que supone proyectar fuerza al exterior para defender sus derechos, sus libertades, su modelo de vida, su civilización occidental, etcétera, etcétera. No podemos desgajar el debate de la política de defensa con el debate de la creación de una identidad nacional española, en este caso, fuerte, que sea capaz de asumir los riesgos, las amenazas, pero también las oportunidades y las ventajas de proyectar fuerza hacia el exterior. Y eso, como digo, nos llevaría a otro debate que quizás lo pudiésemos realizar en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Rubén. Sí, muchas gracias, Javier. Yo efectivamente conocí el servicio militar cuando todavía existía y era joven oficial del Ejército del Aire, y la verdad que la parte final era un infierno, en el sentido de que la gente venía con un concepto peyorativo, complicado, era difícil, ¿eh? Era difícil, aparte de tener que compartir determinados rudimentos que se deberían aprender en casa desde el punto de vista educativo con los chavales. Pero el cierto es que al final el resultado era positivo y salía allí gente con la que mucha de ella tengo todavía yo contacto. El problema del servicio militar, en mi humilde opinión, es que en lugar de promover un debate intelectual sobre el servicio militar, se fue a los lugares comunes. Es decir, que efectivamente un ejército tecnificado no vale el soldado. No es cierto. Yo he tenido, y soy del Ejército del Aire, que es el más técnico, y había, como alguien ha dicho por ahí, efectivamente, por el tema de ciberdefensa, por ejemplo, ¿no? Había efectivamente jóvenes con unas capacidades que venían extraordinarias y explotables desde el minuto uno. O sea, y bueno, el caso es que como no hubo debate, la modernidad del servicio militar, que se explicó como algo herencia de si uno se descuida del antiguo régimen, cuando en verdad el servicio militar tiene una componente intelectual de modernidad, es la nación en armas, ¿no? Frente a los ejércitos feudales, que es como nos descuidemos en lo que caemos otra vez. Ha sido una de las preocupaciones que he tenido yo en los mecanismos de selección y todo eso, que hay que intentar que la base de selección
de Fuerzas Armadas coincida con la base global. Pero bueno, no cabe duda que el servicio militar era moderno y sin embargo se presentó como antiguo. ¿Qué se puede hacer? Volvemos otra vez al tema. Hace falta el debate, otra vez, y hace falta algo que no sea solamente la voluntariedad del reservismo, porque si no, solamente tendrán contacto con las Fuerzas Armadas los convencidos. Alguna fórmula de contribución hay que estudiarlas, y eso es un tema que habrá que hablar, porque yo no me encuentro cómodo en un país que al final los ejércitos pueden acabar de espaldas a la sociedad que los sustenta, ¿vale? Y luego el otro tema muy rápido, abriendo otro bloque de cuestiones, el tema de riesgos y amenazas, efectivamente no están bien explicadas, porque seguimos un poco en la visión de la amenaza potente, directa contra la frontera, cuando al final, si uno es sincero, y a esa conclusión llegamos en todos los seminarios en los que participo, hay amenazas reales en nuestro mundo, al sistema de derechos, libertades, como digo. Hay amenazas serias al Estado de Derecho, que son uno de los elementos que hay que proteger cara al futuro, y frente a amenazas que exceden niveles policiales, las Fuerzas Armadas están ahí. Prueba de ello, en consonancia con la Ley Orgánica 5/2005, está la participación en el COVID. Cuando las cosas se van de la mano, la última carta que está en manos del gobierno pues son las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Gracias. El general acaba de contestar directamente a una de las preguntas que me habían dirigido nuestros contertulios, que es Gabriel Cortina, que me preguntaba precisamente si no era posible crear una especie de servicio militar voluntario para todos aquellos que se sintieran atraídos por la cosa militar. Y en el fondo lo que dices es, bueno, eso no hace falta, lo que hace falta es ampliarlo, ¿no? Claro, tenemos, y además yo creo que es una reflexión también enormemente importante. Yo creo que no es posible volver al servicio militar obligatorio. Yo también lo hice de una manera, como todos los que estábamos en la universidad, que en el fondo era enormemente privilegiada. Yo en el fondo me siento muy identificado con el general, porque yo también soy del aire, vamos, soy piloto incluso, ¿no? Y de lo cual me siento muy orgulloso. Pero claro, era una manera también un tanto privilegiada por aquellos que estábamos en la universidad. Pero no es posible volver a la fórmula del servicio militar obligatorio. También, en el fondo, otros países también lo tienen. Es decir, el servicio militar obligatorio es el que hizo la guerra en Vietnam por parte de los americanos. En este momento eso ya no sería posible y seguramente tampoco deseable. Pero yo creo que sí tenemos que buscar maneras en donde efectivamente encontremos las formas en donde se pueda encontrar aquello que lanzaba el servicio militar, que era el sentido de la participación, el sentido de la comunidad, el sentido de la empatía, el sentido del trabajo en equipo, ¿no? Que luego hay otras cosas que nos tenemos que plantear también, ¿no? Que es, por ejemplo, puestos a ello, tenemos que explicar para qué sirve la razón absoluta para la cual tenemos que efectivamente pensar en la defensa en todos esos aspectos, y naturalmente un aspecto que no es precisamente menor, que es la adecuada retribución de todos aquellos profesionales de la defensa, ¿no? Me da la impresión de que en este momento no están adecuadamente retribuidos desde ese punto de vista, ¿no? Tenemos todo un conjunto de temas que, si bien consideramos, creo yo, no únicamente se refieren exclusivamente a las fuerzas militares, sino a una determinada noción de la patria, ¿no? Y de la patria como una indivisible, como dice la Constitución, ¿no? Yo creo que esta reflexión, desde ese punto de vista, me parece que es realmente indispensable. No sé si tenéis alguna reflexión adicional. Yo creo que tenemos un par de preguntas que intentaría analizar, pero os invito a vuestras reflexiones casi finales, ¿no? Me dice, por ejemplo, dice, los jóvenes que venían contra su voluntad acabaron llevándose consigo lecciones de vida positiva, al lado a veces de cosas no tan positivas, naturalmente. Bueno, yo creo que eso todos lo aprendimos también, ¿no? Eso es. Y me dice, efectivamente, otro de nuestros contertulios, los que hicimos el servicio militar también participamos de principios como la solidaridad, el trabajo en equipo, la resiliencia, el compañerismo, la empatía y el esfuerzo, que serían buenas cosas también para recuperar, no únicamente como valores de defensa, sino como valores cívicos, ¿no? Que tan importantes son.
Nos estamos acercando al final de nuestros tiempos, pero os invitaría a algunas reflexiones finales que me parecen significativas e importantes en este momento. Mi general, tiene la palabra. Sí, Javier, el último, muy rápidamente, telegráficamente, el otro tema que dejaste sobre la mesa, el tema de las alianzas y la no comprensión muchas veces de la importancia de las alianzas. Claro, en un mundo en el que vivimos de riesgos y amenazas globalizados, las alianzas juegan un papel esencial, porque frente a esos riesgos y amenazas es claro que un solo país lo tiene muy complicado. Claro, hay que hacer un análisis de riesgos, evidentemente, y a ver de qué hablamos. Pero es verdad que el mundo que vemos alrededor, el testimonio de lo que estamos en estas cosas, es que no va mejor en absoluto de lo que iba hace 20 o 30 años. Nicolás. Gracias. Yo creo que para crear una política de la defensa y una conciencia de la defensa ciudadana, tenemos que despertar el interés del ciudadano. Es decir, esto no puede ser solamente un esfuerzo top-down, sino bottom-up. ¿Cómo levantamos, cómo despertamos, cómo exacerbamos el interés ciudadano por la defensa? Pues es una labor multidisciplinaria a largo plazo. No hay recetas milagrosas ni a corto plazo. Yo me atrevería a identificar claramente unas pistas posibles para despertar ese interés ciudadano por su propia defensa. Creo que lo dije al principio. El ciudadano ha de ser consciente de que los derechos humanos, sus libertades fundamentales y su estilo de vida no es gratuito. Es decir, hay gente que lo quiere amenazar y destruir desde fuera, desde dentro y desde muchos sitios. Y por tanto, la defensa de esos valores, de esas libertades y esos derechos es parte integral de su vida pública, incluso, si me apuráis, de mi vida privada. Si esa convicción no la enraizamos en la conciencia colectiva, va a ser muy difícil simplemente que con seminarios, con conferencias, con políticas, consigamos cambiar el rumbo de la percepción de la seguridad por los ciudadanos. La segunda reflexión es que, lógicamente, esa capacidad de los ciudadanos de integrarse con los riesgos de su país viene también determinada por el riesgo y la amenaza que se percibe desde fuera. Por ejemplo, en Suecia, que no existía el servicio militar obligatorio de hace 25 años, se ha reintroducido el año pasado para chicos y para chicas. ¿Por qué? Pues porque en Suecia perciben claramente un riesgo y una amenaza que proviene de la Rusia revisionista, de la Rusia revanchista de Putin. Lo mismo está ocurriendo en Finlandia, países que tampoco tenían servicio militar obligatorio, lo suprimieron y lo están reintroduciendo. Y el debate se está abriendo en Holanda y se está abriendo en Alemania. Es menester reintroducir el servicio militar obligatorio por la amenaza creciente que proviene del este. Nosotros estamos alejados de esos teatros de amenaza, pero tenemos otros teatros de amenaza que pueden venir del sur y que pueden venir del este. Por tanto, sin llegar a esos puntos, digamos, álgidos de amenaza exterior, tenemos que ser conscientes los españoles, todos, de que nada es gratis en la vida, que nuestras libertades y nuestros derechos han de ser defendidos a través de un sistema de participación activa ciudadana en todas las políticas y en todos los resortes y mecanismos públicos. Muchas gracias. Gracias, don Florentino. Bueno, no quiero repetir argumentos, porque las personas que están con nosotros no están para escuchar lo mismo una y otra vez. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, de manera muy resumida. Por una parte, hay que abrir un gran debate estratégico para que la gente entienda qué somos y qué somos en un entorno inevitablemente global, que parte de la defensa de mi libertad, de mis valores, pero que llega a dónde están los riesgos, retos y amenazas que lo están cuestionando. Y en ese sentido, aprender a pensar en clave estratégica, es decir, entender que diplomacia y defensa son dos caras de una misma moneda y que no podemos pensar una sin la otra. Por otro lado, lo militar, que es tema específico, hay que acercar a los jóvenes a la milicia, para que de ella tomen, se ha dicho aquí, los enormes valores que todos hemos recibido participando de ella. La milicia es un entorno enormemente positivo para crecer como persona, para aprender lo que es la solidaridad, para entender hasta qué punto yo dependo de los demás y los demás dependen de mí. Eso pasa, vamos a llamarlo por un servicio militar, no sé si el término en estos momentos sería el más apropiado, pero hay que hacer algo así, que tiene que ver con los colegios y que tiene que ver con una experiencia cívica
cuando uno acaba el colegio y va a trabajar o va a la universidad. Tenemos que desarrollar esas experiencias que nos permitan de nuevo vincularnos con la milicia, entenderla y, llegado el momento, poder participar en una operación si la patria así nos lo requiere. Frase que ya no se usa, pero que la patria sigue existiendo y seguirá requiriendo de nuestros servicios. Una pregunta final que me hace llegar uno de nuestros contertulios, que es un tema lateral. Me pregunta que si la aproximación a lo que hacen y para lo que sirven los servicios de inteligencia también podría servir desde el punto de vista general para favorecer la cultura de defensa y la aproximación a los temas de defensa desde el punto de vista de la ciudadanía. Tenemos 2 o 3 minutos a nuestra disposición. Os invitaría a vuestros comentarios al respecto. Bueno, desde hace ya algún tiempo en España y mucho antes en otros países, las universidades se han acercado a los servicios de inteligencia, hay acuerdos, los alumnos pasan allí a hacer prácticas, evidentemente prácticas de lo que pueden practicar, básicamente gestión de documentación y aprender a hacer análisis, no van a estar en primera línea en operaciones, ni mucho menos, pero para familiarizarse con ese mundo. Los servicios de inteligencia están metidos de hoz y coz en el gran tema de la seguridad internacional, tienen dimensión internacional, están muy cerca, hay inteligencia militar, no olvidemos, la inteligencia civil y la militar están profundamente conectadas y por lo tanto es un espacio donde un joven también puede crecer mucho. Rubén, Nicolás, ¿algún añadido al respecto? Yo un comentario final del tema este de las propuestas en el tema, porque es un tema complejo, no cabe duda, de la participación de la gente en los temas, en las unidades militares. El modelo suizo yo creo que podría ser un punto de partida. O sea, esa sensación que se transmite al común de los mortales de que en el fondo defensa y las Fuerzas Armadas son el pueblo en armas, ¿no? Y entonces aquí llegar a ese punto es complejo, sería muy difícil, pero a lo mejor sí que el crear algún tipo de convivencia dentro de las unidades de una duración determinada, bueno, son temas que convendría analizar. Insisto, lo importante aquí es que el pueblo objetivo no es el convencido, sino el común de los jóvenes. Gracias. Nicolás, ¿algún comentario? Y simplemente, como ayer lo ya he dicho rápidamente, hay que encontrar mecanismos innovadores para permitir que aquellos ciudadanos que quieran participar activamente con sus conocimientos profesionales y con su tiempo participen en la defensa y en la seguridad nacional. Existen fórmulas, la Suiza es una de ellas, como dice el general Rubén García, existen otros modelos, el israelí, el sueco, el británico, pero no podemos desgajar como si fuesen 2 esferas diferentes el mundo militar y el mundo civil. La seguridad, como digo, es integral, es solamente única y por tanto hemos de encontrar entre todos esos mecanismos y esas vías de participación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Florentino, Nicolás, Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que han tenido la bondad y el interés de seguirnos. Ha sido enormemente satisfactorio. Yo creo que ha sido especialmente significativo este diálogo. Han surgido muchas ideas que posiblemente deberían ser investigadas y seguidas en el futuro. Y yo creo que FAES, desde ese punto de vista, yo también quería agradecer a la Fundación, de la cual soy orgullosamente patrono, dicho sea de paso, el agradecimiento por patrocinar esta ocasión, y también al Ministerio de Defensa por habernos permitido que efectivamente este diálogo tenga lugar, ¿no? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.